Continuamos con las actividades del Congreso de Psicología de Enlace entre Disciplinas 2022. Tenemos el gusto, el placer de tener entre nosotros al doctor Edgar Vázquez, quien nos va a presentar la ponencia Las vacilaciones de la noción de responsabilidad. Me permito presentarlo con una breve semblanza curricular para dar paso a su ponencia. El doctor Edgar Vázquez Salcedo es practicante del psicoanálisis, asociado a la nueva escuela lacaniana del campo freudiano de la Ciudad de México. Es integrante del programa de investigación en psicoanálisis y criminología de la ANEL Ciudad de México, colaborador en los libros Contribuciones a la criminología y Enseñanzas de la prisión, y autor en diversas publicaciones de investigación en psicoanálisis. Es además licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Unidad Xochimilco. Es egresado de la Maestría en Psicoanálisis de la Universidad de Buenos Aires y del doctorado en Psicología de la misma institución, además de ser un destacado docente a nivel licenciatura, posgrado y en espacios de difusión del psicoanálisis. Doctor Edgar Vázquez, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ti, Pedro, por la invitación. Muchas gracias también a la institución eh, que, que aloja este encuentro entre profesionales de distintas disciplinas y que se encuentran para hablar de las problemáticas que se producen en los intercruzamientos. Es la primera vez que participo de este espacio, gracias a la invitación del profesor Pedro Hernández, pero siempre son encuentros muy fructíferos. No solamente porque nos enteramos de lo que hacen otros, cómo lo piensan otros, sino porque al mismo tiempo este intercambio permite, cuando, cuando funcionan de la buena manera, permite también revisar la propia posición, también poder decir mejor algo de lo que cada quien hace en el contexto que ha elegido desarrollar su práctica. Entonces, bueno, estoy muy entusiasmado de estar acá con todos ustedes. Según tenía entendido, era una presentación de alrededor de 40 minutos. Entiendo que se abrirá algún momento para las preguntas o para las intervenciones. De cualquier manera, aunque el formato pueda ser yo, bueno, dejaría abierto que cualquiera que quiera decir algo, preguntar, no lo considero una interrupción, así que en cualquier momento del desarrollo de lo que yo esté diciendo, pueden levantar la mano, intervenir, mandar una pregunta por el chat. Yo no tengo inconveniente con eso. Bueno, sí, la cuestión tiene que ver con, propuse como título para nuestra conversación de esta tarde, esta frase, las vacilaciones de la noción de responsabilidad. Es una frase que tomo de un escrito de Lacan, es un escrito previo a su enseñanza pública, desde de mayo de 1950, en un encuentro entre distintos psicólogos, colegios de psicólogos y psicoanalistas, y es un escrito que tiene por título Introducción teórica a las funciones del psicoanálisis en criminología. No es, por supuesto, la primera vez que Lacan habla de esta intersección entre el psicoanálisis y la criminología, tampoco es la primera vez que un psicoanalista habla de estas cuestiones. Hay, no solamente en Freud y escritos muy tempranos, algún interés por eh, lo que pudiera decir el psicoanálisis sobre problemas que atañen al discurso jurídico y al revés, ¿no? Cómo podían incorporarse elementos del discurso jurídico al psicoanálisis. Es también una problemática antiquísima en el desarrollo de las disciplinas psi y el campo jurídico, ¿no? De hecho, la psiquiatría en cierto sentido nace como un requerimiento del discurso jurídico para poder discernir quién de aquellos que delinquía, que cometía un acto que estaba tipificado como delictivo, podía recibir, era
podía ser responsable de aquello que estaba cometiendo o no tenía mucha idea de aquello que había ocurrido. Entonces había una gran división entre aquellos que podían ser responsables y a los que se les llamaba el alienado mental. Eh, entonces, bueno, hay una discusión larga larga y fructífera sobre esta intersección, y acá Lacan dice en este escrito que el psicoanálisis, o el uso de ciertas categorías del psicoanálisis podían esclarecer algo de, de esta noción de responsabilidad que es medio vacilante, ¿no? Medio inconsistente a veces o difícil de precisar. Por me fui a buscar al diccionario de Ferrater Mora que dice sobre la responsabilidad y señala contundentemente y de inicio que responsabilidad quiere decir que alguien puede responder. Entonces, la responsabilidad no es una posición de entrada, digamos, sino que es un producto. Podríamos ubicarlo como un fenómeno de respuesta. Habría un acto, una acción, un hecho, y entonces, como consecuencia, alguien que puede responder por él. Esa sería fundamentalmente, y más bien en el campo de la filosofía, la primera aproximación al concepto de responsabilidad. Después nos indica el mismo Ferrater Mora que en la discusión sobre este término se dividen las aguas sobre quienes supondrían que esta es una posición inherente a las sociedades humanas y a los individuos, si es una posición que hay que producir, y después hay también una discusión sobre los distintos grados de responsabilidad. Eh, si un acto, si se es responsable de un acto frente a Dios, por ejemplo, si se es responsable frente a un Estado, a una nación, a la sociedad, si se es responsable frente a sí mismo, y bueno, de esto también derivan consecuencias distintas. Todo este tema de la responsabilidad, además de interesarme por una experiencia muy eh, edificante y muy instructiva que hemos tenido con el programa de investigaciones, psicoanálisis y criminología de la ANEL, una experiencia que empezó por una invitación a participar, pues esto tuvo distintas variaciones, pero participamos del trabajo con el equipo técnico del Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, es, uno de los inmuebles donde se avanza con esta idea de la posibilidad de reinsertar socialmente a quien en algún momento cometió algún delito. Y a partir de este encuentro y las distintas conversaciones que tuvimos con el equipo técnico de este lugar, me aparecieron dos problemáticas a mí como ejes de trabajo y de investigación. Uno tuvo que ver, obviamente, con la, la reinserción social, si eso es posible, cómo ocurre, cuáles son los obstáculos, etcétera. Y una pregunta derivada de esto que ha tenido que ver con precisamente la noción de responsabilidad que Lacan en este texto que quiero comentar con ustedes el día de hoy llama asentimiento subjetivo. Él toma el término asentimiento del discurso jurídico, que quiere decir que alguien afirma algo en relación a algo, afirma algo en relación a un hecho, alguien dice que sí respecto de algo. Y bueno, ahí agrega esta cuestión de lo subjetivo, allí donde algo de la posición del sujeto se afirma en relación a eso. Entonces, a partir de esto, Lacan va a interrogar la noción de responsabilidad, la de castigo, y distintos, si el castigo es solidario de la responsabilidad, si no, si más bien hay ahí una disyunción, un desencuentro, en fin, es un texto muy interesante. Entonces, bueno, lo primero que podríamos ir diciendo de este texto, bueno, también como no tenía mucha idea de cómo estaba armado la audiencia, he optado por ir comentando este texto
abonando algunos otros comentarios respecto de otros momentos de la enseñanza de Lacan y del mismo Freud. Pero, bueno, esto, porque no solamente para mí ha tenido un interés derivado de este programa de investigación de la ANEL, sino porque de alguna manera a mí también, o de muchas maneras, me ha orientado en relación a mi práctica. Como hace mucho tiempo que me dedico fundamentalmente a la práctica en el consultorio, bueno, esto me interesa de los recorridos que hago, ver qué de eso me enseña también de lo que hago día a día, sentado ahí en mi sillón, ¿no? Como eso se convierte en un elemento que ayuda, que activa algo en la escucha. Bueno, el texto está dividido en 5 puntos. De ellos he extraído algunas ideas esenciales, o por lo menos que en mi lectura resultan esclarecedoras. Y bueno, es curioso el texto porque va armando todo el tiempo como binomios. Y entonces pensar las cosas en un sentido tendría una consecuencia, en otro tendría otras. Lo primero que dice Lacan, a propósito del problema de la verdad en las ciencias sociales, eh, que diferiría de las ciencias en su sentido, de las ciencias exactas, eh, Lacan va a traer una indicación muy fuerte, que es en cierto sentido tiene una inspiración freudiana. Del mismo modo en que Freud nos dice que los síntomas tienen un sentido, es decir, que tienen una cara que es interpretable y una cara que tiene que ver con una tendencia, con una intención. En ese mismo sentido, Lacan dice que los comportamientos tienen un sentido, que tienen una significación y una intención, pero que hay que poder interpretarlos o extraerlos de su realidad misma, no desde no de una forma extraterritorial, sino en el seno mismo de aquello mismo, de aquello, del contexto, de la situación en la que que se presentaron. Y de ello, entonces va a decir que habría que poder extraer 2 niveles de verdad. Una, que es la verdad del crimen, que es la verdad que interesa al discurso jurídico, que es la verdad eh, perfectamente descriptible, observable, y en relación a la cual se arman los códigos penales, los que nos rigen a todos. No hay algo de la verdad del crimen que atañe a un discurso específico, y otra, dice Lacan, es la verdad del criminal. Eh, Hay algo que entonces el criminal, estoy utilizando la terminología del escrito, digo, no estoy, entiendo que ahora se ha optado por utilizar otros términos que son menos hirientes o menos ofensivos. Me voy a pegar a la terminología del escrito. Entonces dice que hay una verdad del criminal, de aquel que ejecutó el crimen. Él también porta una verdad, pero mucho más que eso, y esto es lo que va a interesarnos en distintos momentos de este comentario, que ese comportamiento o que esa acción lleva en sí misma una verdad. Hay algo que tiene que ver entonces ya no solamente con la singularidad del criminal, sino también del grupo social, ¿no? Del momento de la cultura, donde entonces ese crimen también encarna una verdad, ¿no? En ese punto, bueno, ustedes sabrán que también los pormenores, los detalles o los tipos de crímenes varían con las épocas y con las sociedades. Entonces hay algo ahí del crimen que se expresa como verdad en el criminal. Eh, a continuación va a introducir Lacan la problemática de la realidad como una construcción social, no como un dato objetivable, sino como un dato interpretable que es construido por aquellos que participan del grupo, y esta relación íntima entre el crimen y la ley, ¿no? Y toma ahí un dato
hace una referencia a la carta a los romanos de San Pablo que dice que del pecado, que de la ley nació el pecado, ¿no? Que San Pablo dice que él, una vez que se vio afectado por la ley, es que se enteró que había pecado. Y una articulación que se produciría a continuación entre esto, entre el crimen y la ley, habría entonces una legalidad para todos, la prescripción de ciertos comportamientos, ciertos tipos de regulación del lazo, y cuando esto se vulnera, se determina que eso es un crimen, y entonces eso tendría una sanción, ¿no? Un castigo, una pena, tiene distintos nombres. Y es de esta relación entre la ley, el crimen, la posibilidad del castigo, donde dice Lacan que se podría producir o no el sentido de la responsabilidad. Entonces, hay eh, dos, habría dos caras en la moneda. La posibilidad del asentimiento subjetivo, ¿no? Que producto del castigo, o que ante la inminencia del castigo alguien entonces afirme una cierta posición frente a eso que ocurrió. Y entonces dice Lacan, el crimen no es, el castigo entonces ya no es tanto una pena, sino algo a lo que el que cometió el crimen consciente, porque, porque reconoce en ese hacer algo que vulneró, bien sea al otro, al grupo o a sí mismo. Entonces, esta posibilidad eh, de rectificar su posición sería el sentido verdadero de la responsabilidad. En contraposición, dice Lacan, habría lo que llamamos más bien el castigo patológico, un castigo que no produce ninguna consecuencia, que no produce ningún cambio de posición, que no produce ningún punto en el que el sujeto diga que sí a eso que ocurrió, a eso que ejecutó, a eso de lo que se le señala. Y de la mano de todo esto, Lacan presenta algunas preguntas que para mí son muy interesantes, que precisamente son solidarias de la clínica psicoanalítica. Lacan se pregunta en este acto que se señala como criminal, donde ya habíamos dicho habría una verdad en juego que concierne al criminal, se pregunta Lacan quién es el responsable. Eh, Hay por ahí un libro ampliamente recomendable de Silvia Elena Tendlars, escrito en conjunto con alguien que se me acaba de olvidar el nombre, que se llama ¿A quién mata el asesino? Entonces hacen un recorrido por distintos casos donde en realidad no es una pregunta ingenua ni es retórica, ¿no? Donde en el acto homicida no queda claro a quién mató el asesino. Hay distintas hipótesis, ¿no? Hay algo de lo insoportable que es, de lo propio que es insoportable y es adjudicado subjetivamente a la víctima. Bueno, en fin, hay distintas declinaciones. Pero es una pregunta interesante, ¿no? Allí en el delito, en el crimen, ¿quién es el responsable, por una parte? Y después, ¿quién responde? ¿A quién responsabilizamos? ¿O quién se responsabilizará? Eh, Entonces habría, como les decía hace un momento, hay distintos niveles donde se ha pensado esto, si esto es una responsabilidad colectiva, ¿no? Si frente al crimen, si frente al delito, las responsabilidades del colectivo, la responsabilidad es de Dios, ¿no? Hay, parece que estudios antropológicos, hay uno muy importante de Malinowski sobre el tema del crimen, eh, y parece ser que hay momentos en los que la sanción recae sobre el colectivo en su conjunto. O hay momentos en los que se le adjudica a una deidad el haber actuado allí de una forma un poco misteriosa, incomprensible, haber producido eso, y entonces se tomarán también acciones al respecto. En este movimiento
que apunta a las coordenadas que hacen a la responsabilidad subjetiva genuina, donde se introducen las preguntas, quién es el responsable, quién responde, etcétera. Va a haber un señalamiento fuerte al lugar que tendría la confesión, eh, y de ello, ¿no? Derivado de ello, la reintegración como un fin, eh, como un fin del castigo, ¿no? El castigo supondría entonces que el individuo se reintegra a la comunidad, al grupo social. Eh, el asunto de la confesión también es muy interesante, y esto lo pudimos verificar en distintos momentos cuando podíamos acercarnos a los centros de reinserción social, porque había también ahí, podríamos leer distintos niveles de la llamada confesión, donde alguien puede eh, jurídicamente afirmarse como el responsable de un cierto crimen, y sin embargo no estar muy al tanto de qué fue lo que ocurrió allí. Hay algo que más bien por la insistencia de, qué sé yo, de los abogados, de los jueces, de quienes atestiguaron, etcétera, esto acaba convirtiéndose en una especie de presión donde el acusado dice, bueno, sí, listo, yo lo hice, y pues no sabe muy bien qué hizo. Hay que decir también que esta población con la que estuvimos trabajando es un grupo al que han llamado con discapacidad psicosocial, es decir, que tienen un diagnóstico psiquiátrico, frecuentemente diagnósticos de psicosis, donde la acción delictiva se llevaba a cabo en coordenadas subjetivas bastante particulares, ¿no? Como en estados confusionales, donde había, digamos, una psicosis clínicamente manifiesta, con lo cual después también hacer el recuento de lo que había ocurrido en aquellos momentos resultaba muy complicado para la persona privada de su libertad, ¿no? Entonces, este tema de la confesión es bien interesante porque puede ayudarnos a discernir ese punto en el que aquel que habla puede implicarse en eso que está diciendo y en aquello que hizo, o puede ser una confesión estéril, ¿no? Puede ser una confesión incluso complaciente, que no comporta ninguna consecuencia, ¿no? Hubo un caso, fue muy dramático el testimonio de una mujer que había sido acusada de querer asesinar a su hijo arrojándose a las vías del tren. Y ella decía no recordar nada de eso. Ella estaba siendo interrogada. Ella decía no recordar nada de eso. Ella decía que estaba queriendo salvar la vida de su hijo. Eh, y bueno, alguien tuvo la brillante idea de presentarle las grabaciones de las cámaras de la estación de metro, donde ella se arroja a las vías del tren. Y para ella fue un quiebre subjetivo tremendo, ¿no? Ella no podía reconocerse en eso que había ocurrido. Su testimonio era una y otra vez decir que ella estaba tratando de salvar la vida de su bebé. Nadie indagó mucho más sobre en qué podría haber consistido salvar la vida de ese bebé. Después, ella soltó datos, pero parece que nadie los reunió y le encontró alguna consistencia y congruencia a eso que ella estaba señalando, y pues pudimos, charlando con el equipo técnico, pudimos reconstruir algo de lo que había ocurrido, y es que había en los momentos inmediatamente anteriores a este intento homicida, suicida, que, que sanciona el discurso jurídico, pudimos ubicar algo más bien que obedece al pasaje al acto, según lo trabajamos en psicoanálisis, porque en momentos previos a este intento ella había recibido un llamado telefónico de la madre, con quien había discutido ¿no? como lo habían hecho muchas veces, y en el delirio de esta paciente la madre se había convertido en la principal perseguidora. Y como la amenaza era quitarle a la criatura, si ella no rectificaba no sé qué cosa o qué otra, para ella eso era una experiencia que ponía en riesgo la vida de su criatura y la suya misma. Con lo cual, ¿no? En la lógica del delirio era perfectamente congruente que arrojarse a las vías del metro
y arrancarse la vida, también se la salvaba. Entonces, bueno, esto entonces para poder hacer una distinción entre la confesión que sirve al discurso jurídico, que en algún sentido podría no responsabilizar a alguien, y este otro nivel, no sé si de la confesión, es un tema espinoso además para el psicoanálisis, esto de la confesión. A Foucault le interesó larguísimamente y acusó al psicoanálisis de ser una nueva práctica confesional. Y hay muchos autores que le han dado vuelta al asunto. Podríamos pensar que más bien, más que la confesión, sería como el reconocimiento de la posición que tiene el que habla en eso que hizo. Y ahí entonces se abre otra dimensión cuando se alcanza a escuchar que lo que había ahí era un sistema delirante funcionando, con lo cual, bueno, por supuesto que no se le puede, bueno, que cambia la dimensión de la responsabilidad allí. Si es solamente señalada como tentativa de homicidio, así se hace algún recorrido en esa lógica delirante que entonces puede producir consecuencias para para la delirante misma. Entonces, esto nos lleva al tercer punto del texto, eh, hacia algunos recorridos un poco densos. Quien se acerque al escrito, si le interesa después de esta conversación, va a encontrarse que es denso como bastantes textos de Lacan, pero sin embargo hay algunas cosas que se alcanzan a leer con mucha claridad cuando presenta al superyo como una instancia psicopatológica. De ello va a hacer algún recuento del descubrimiento freudiano. Quizás no voy a centrarme tanto en el superyo como instancia, porque eso requiere un recorrido que tal vez exceda los fines de esta conversación, pero sí que en Freud hay muy tempranamente el reconocimiento y el valor de dos afectos en la práctica del psicoanálisis, dos afectos bastante particulares, potentes, frecuentes, y que tienen consecuencias, un montón de consecuencias. Uno, la angustia, ¿no? Freud es el primero de los neurólogos, psiquiatras de su época que se interesa por la angustia como un efecto concomitante a la descripción de un síntoma o a la descripción de las afecciones. Y también le interesa mucho la culpabilidad, el sentimiento de culpa, porque dice hay extrañamente personas en las que la culpa está presente de una manera avasalladora, dominante, que no le permite sostener ningún tipo de actividad, no le permite avanzar en nada de lo que podría interesarle en la vida, y que sin embargo son personas que pueden no haber cometido ningún crimen, ningún delito. Este sentimiento de culpa está permanentemente actualizándose, ¿no? Hay un caso muy divertido, no sé, hay un caso muy interesante de Freud, el hombre de las ratas. A mí me gusta hablar de él como un delincuente célebre. Eh, Estoy ironizando un poco porque él se culpa todo el tiempo de haber cometido las peores calamidades y sin embargo era un tipo estudioso, ¿no? Recto, que en verdad nunca había cometido ningún delito y él se acusaba de los peores. Y era indigno del trato de Freud, era indigno del amor, era indigno de todo. Había un sentimiento de culpa allí fuertemente presente. Y entonces son instancias que le van a interesar al psicoanálisis, digamos, más allá de las implicaciones jurídicas, y eso sí, completamente en la práctica, ese sentimiento de culpa que no remite, y que no es justificable, que no es razonable, que sin embargo imposibilita la vida a quien lo padece. Bien, entonces un afecto no localizable en ninguna otra especie, ¿no? Distintos autores, no solamente en la Carta a los Romanos de San Pablo, también es la idea freudiana que con la ley y el crimen comienza la humanidad.
Es decir, por ahí también hay un texto muy interesante de Jacques Alain Miller que se llama Nada es más humano que el crimen. Entonces, hay algo ahí alrededor del crimen que entonces, como decíamos hace un momento, no es solamente la ruptura del pacto social por parte de algún individuo, sino que también tiene un lugar en las sociedades. Y lo tiene de distintas formas, ¿no? A Freud en el texto del malestar en la cultura, partiendo de una idea eh, se me acaba de ir el nombre, pero hay una alegoría sobre puercoespines que han decidido vivir no muy cerca unos de los otros. Si están demasiado cerca, se empiezan a picar el cuerpo. Schopenhauer, ¿no? Me parece que se empiezan a picar el cuerpo unos con los otros. Si se alejan demasiado, empiezan a sentir frío, entonces tienen que vivir ahí una distancia mesurada. Tomando esta idea de Schopenhauer, Freud habla de las civilizaciones y de cómo hay malestares ineliminables. La aspiración a la felicidad, a la armonía es completamente inalcanzable y que siempre aparecerán restos de lo pulsional que son disruptivos, a los que no se puede renunciar, a los que alguien podría no estar dispuesto a renunciar. Y entonces podemos leer junto con Freud y con Lacan al crimen en esa serie, ¿no? Que entonces el crimen podría ser no solamente algo adjudicable, aunque lo es, a individuo, a quien lo comete, sino que también tiene un papel social. Dice Lacan en este texto, está favorecido por las sociedades cada vez más individualistas, utilitarias, donde el grupo social cada vez es más reducido y concentrado en el grupo familiar, donde el grupo familiar y los medios de subsistencia están cada vez más alejados. Y entonces eso sumerge a los individuos en una terrible desinserción social, más allá de lo que pueda ocurrir eh, en las instituciones penales. Hay una especie de errar, de vagabundeo que está instalado en lo social, que según la lectura psicoanalítica es favorecedora para el acto criminal. Que entonces el acto criminal es una especie de síntoma. Eh, bien, y sobre estos puntos, dice Lacan que hay dos explicaciones que son insuficientes, ¿no?, para pensar el lugar del crimen en las sociedades. Una que sería la interrogación por la motivación utilitaria, preguntarse ¿para qué? ¿Con qué objeto usted hizo esto? ¿Con qué objeto usted tal o cual cosa? ¿No? Como si el crimen tuviera un objetivo, una utilidad práctica. Con lo cual hay toda una serie de crímenes que son verdaderamente desconcertantes para la opinión pública porque parecen no tener ningún sentido, ¿no? Por más que se le interroga al acusado, eso puede no tener ningún sentido. Entonces dice Lacan, esta es uno de los obstáculos, es de lo que hace de tensión, ¿no?, al saber jurídico, cuando se piensa que habría solamente una motivación utilitaria. Eh, Seguramente de esto se han dado cuenta cuando aparecen descripciones, no sé, de asesinos en serie, de secuestradores. Entonces, que los periodistas empiecen a preguntar y especular con toda una serie de para qué. Y que llegan a conclusiones, las más de las veces, hilarantes. Cuando empiezan a hacer uso de las categorías del saber psi como rótulos peyorativos, ¿no? Entonces se dice, es un perverso, ¿no? Como si eso tuviera una connotación moral, o dice, ¿no? Sí, en fin, llegan a este tipo de conclusiones cuando tratan de averiguar sobre el utilitarismo del crimen. El otro obstáculo, dice Lacan, es cuando se piensa el crimen como motivado por
por impulsos arcaicos, por impulsos animales, que de hecho también es otra de las hipótesis frecuentes cuando escuchamos o leemos noticias, ¿no? Como que salió la parte animal del criminal o que, y así, no sé, cuando hay eh, desmanes por ahí en la calle se dice, ¿no? Como estos animales, no sé qué, como si el crimen eh, reflejara algo de lo que todavía no ha sido civilizado. Quizás voy a ir adelantando algunos comentarios para hacer lugar al intercambio. Pero sobre este supuesto arcaísmo hay una idea muy interesante al final del texto, eh, donde Lacan, bueno, hace un llamado, un guiño a la teoría pulsional freudiana, que no es en ningún sentido una teoría de los instintos, no es una teoría de lo primitivo, es una idea, una teoría de cierta configuración de lo psíquico y de lo somático, ¿no? De lo psíquico y su articulación con el cuerpo, que obedece a una lógica propia que se impone. Entonces, tiende a la repetición, tiende a la compulsión. Entonces, Lacan va a va a utilizar este concepto freudiano para pensar también el crimen, ¿no? Y a veces suponiendo que el criminal no sea del todo un agente ejecutando una acción, sino que no puede evitar hacerlo. Entonces estaría más bien habitando una compulsión, no planeando, pensando que esto vaya, ¿no? Sería una sucesión de pasos tal y tal y tal. De hecho, cuando podemos llegar a escuchar entrevistas con alguien que ha cometido el mismo tipo de crimen más de una vez, ¿no? Hay un montón no sé, los asesinos seriales quizás sería el ejemplo más claro, pero hay un montón, ¿no? Con quien roba o con quien, no sé si se han acercado a este material de Krafft-Ebing, de la psicopatología sexualis, donde hay una descripción había una especie de epidemia de gente que se dedicaba a cortar trenzas, varones que se dedicaban a cortarle trenzas a las mujeres. Y lo hacían una y otra vez, coleccionaban las trenzas, después eso tenía distintos fines. Bueno, pero había algo allí en el criminal que no puede evitar hacerlo. Entonces hay algo de lo compulsivo. Y dice Lacan algo bien interesante, porque no se trata tanto, dice, de eh, como de algo de lo vivo animal que ha encontrado un exceso, y que entonces se expresa de esta forma, sino que hay algo de la dificultad misma con el lazo con la vida. Dice Lacan, hay algo más bien en falta en relación a lo vital que en exceso. Y es una idea bien interesante. En otros momentos, por ejemplo, en su texto sobre la psicosis, Lacan va a hablar de algunos desencadenamientos psicóticos, caracterizándolos como una perturbación en el sentimiento de la vida. Y entonces cuando eso se produce, entonces hay un desenganche radical con el mundo, con el semejante, con el propio cuerpo, porque algo de la vida allí se perturbó. Entonces, me ha parecido una indicación muy bella, ¿no? Se trata más de una falta que de un exceso vital, lo que estaría concernido allí en, en algunas, en algunas acciones de lo que llamamos el crimen. No sé si haya alguna intervención, algún comentario hasta acá. Eh, Hasta Continúo ahora con el no. último punto. Hasta ahora no hay ningún comentario, ninguna pregunta, pero la Bien. invitamos. Entonces, bueno, diré algunas cosas más, entonces, sobre el cuarto punto que aparece en este escrito, donde Lacan interroga al crimen, su relación con la realidad del criminal. Y allí aparecen como las observaciones más sociales de este problema que está
interrogando Lacan, o que está presentando Lacan, o que está diciéndonos cómo el psicoanálisis podría servir para esta investigación. Y la crítica recae nuevamente sobre la civilización utilitaria. Esta es una especie de afección que tuvo la sociedad intelectual a partir de cierto momento de la filosofía, donde cada acción humana tenía que traducirse en un fin práctico. Dice Lacan que eso trae una complicación, que el que cada acción deba tener un fin práctico hace difícil la apertura de la dimensión de la responsabilidad, porque entonces, dice, el castigo pierde este, esta posibilidad de permitirle a alguien subjetivar eso que ocurrió en el acto criminal o delictivo y se convierte únicamente en un fin correccional o preventivo o de una concepción finalmente sanitaria, ¿no? La idea de que al criminal hay que rectificarlo, hay que ponerlo en el buen camino, hay que hacerlo pasar por una serie de eh, instrumentos eh, que le muestren entonces cuáles serían las vías óptimas y legales para desenvolverse socialmente. En ese punto, un poco mi crítica también apunta a que si seguimos pensando los tratamientos o el sistema penitenciario, correccional o de reinserción social únicamente en esta dimensión correccional o sanitaria, no hemos avanzado mucho en relación a los tratamientos que proponía Pinel, el fundador de la psiquiatría moderna, finales del siglo XVIII, principios del XIX, donde él decía, bueno, todas las enfermedades mentales son producto de una desviación moral. Si uno le muestra la correcta orientación moral al alienado, entonces sanará. Y si no sana es porque su disposición moral no, no es tan favorecedora, porque constitutivamente es débil, porque está incapacitado, etc. ¿No? A mi manera de ver, seguir pensando la aplicación del derecho, como se dice en este sentido únicamente correccional, es seguir posicionados en esa propuesta de Pinel. Entiendo que también que es una práctica desgastante, que es una práctica complicada, que es una práctica frustrante, pero sin la suposición por parte de quien se encuentra con la persona privada de su libertad, del delincuente, del criminal, sin la suposición por parte de quien habla con él, que tendría algo para decir respecto de eso que ocurrió, cualquier posibilidad de responsabilizarse al respecto queda absolutamente cerrada. Y en ese punto, a mí, un poco volviendo a lo que decíamos al principio, me interesa tremendamente el asunto de la responsabilidad, aunque no forma parte de los desarrollos centrales de ningún psicoanalista. Eso también es interesante. Lacan introduce algunos términos, asentimiento subjetivo, eh, responsabilidad genuina, por ahí hay otros autores. Melanie Klein tiene un término precioso que se llama reparación. Una vez que el criminal o el paciente está en capacidad, ¿no? de restituir algo de eso que se sancionó como crimen, entonces se ha logrado una capacidad reparadora. Es un término precioso. Pero bueno, no forma parte de los textos, de los desarrollos centrales de prácticamente ningún psicoanalista. Incluso me di cuenta que en Freud no aparece. El término responsabilidad no aparece nunca. Habla de conciencia moral, también en el malestar en la cultura, página 190 a 193, si a alguien le interesa, son los momentos en los que Freud habla de esta capacidad de reconocer que se vulneró el pacto social, dice Freud. Eso puede ser porque se encuentra con la sanción, y entonces una instancia exterior le dice que ha roto la ley, o dice Freud también
puede ser que esa ley se ha transmitido, y entonces uno ha consentido a, a transitar por ella, y entonces esa legalidad aparece, ¿no? Le aparece y puede reconocer sin que se lo anticipen, sin que se lo digan cuando ese pacto está por ser vulnerado. Eh, pues hay otras, fuera de eso no hay mucho más, entonces bueno, es un tema que me interesa, no solamente por, mi, por mi práctica en el consultorio, no solamente por el lugar que ocupo en este dispositivo de investigación del ANEL, sino porque también es un tema que íntimamente me interroga y a veces me preocupa por cierta inercia de los discursos. A veces no son propuestas de ciertas disciplinas en tanto tal, sino cómo eso se absorbe y se empieza a divulgar, en donde la noción de responsabilidad parece cada vez más diluida cuando avanzan afirmaciones, insisto, quizás no de las disciplinas o de las investigaciones de las que emanan algunas conclusiones, pero sí cómo se difunden estas conclusiones o cómo se tuercen estas conclusiones. Entonces me preocupa en el punto en el que hay colegas, psicólogos o de otras disciplinas donde pareciera que todo recae sobre cierta carga genética, sobre cierta interacción de sustancias, sobre ciertas respuestas o no del cerebro, donde no hay posibilidad para el sujeto de adquirir ninguna dimensión de la responsabilidad sobre eso que le ocurre. Y para el psicoanálisis eso es fundamental, no en el sentido de la culpabilización, sino de una pregunta sobre qué me pasa cuando se me arrebata la angustia momentos antes de hablar en público. ¿Qué es lo que pasa cuando, qué sé yo, cada vez que salgo de casa me olvido de las llaves? ¿Qué es lo que pasa que cuando hay algún encuentro decisivo, un examen importante, tal, me olvidé de llegar, me levanté tarde? Entonces el psicoanálisis abre esta pregunta, que algo ocurrió allí, algo me ocurrió a mí, eh, algo pasó, alguna pregunta, algún temor, alguna preconcepción se puso en juego y entonces me impidió avanzar con eso o queriendo hacer algo, perpetré tal otro. Bueno, en fin, es una pregunta que parece bastante ingenua, no lo es, sostiene nuestra práctica. Y en muchos sentidos me preocupa que el avance de ciertos prejuicios que, insisto, no es que me parezca que vengan de las disciplinas de las neurociencias o de la psiquiatría, ¿no? Sino el uso que se hace de algunas de estas conclusiones tiende a hacer que la noción de responsabilidad se diluya. Incluso, ¿no? En el acto criminal mismo, hay quien dice, bueno, es que el gen no sé cuál se activó a partir de no sé qué experiencia y entonces todo lo que vino después fue el gen tal actuando. Entonces, si es el gen tal actuando, ya no es, eh, digamos, el criminal estaría liberado de su responsabilidad. Entonces, bueno, este es un tema que aunque parece, donde se encuentran, ¿no?, las tradiciones religiosas, donde se encuentra el discurso jurídico, la moral de la época, y en este sentido me parece que interrogarlo desde el psicoanálisis también trae algunas consecuencias interesantes, en la medida en que aquel que ejecuta algún acto, sea cual sea, criminal, no criminal, amoroso, académico, puede ser llamado a responder por eso. En fin, yo dejaría por acá mi intervención. Vi que había hay un comentario sobre Winnicott y el sentimiento de culpa narcisista. Sí, hay trabajos muy lindos de Winnicott, que por cierto fueron absorbidos por cierto momento de la psiquiatría. De Winnicott se interesa en algún momento por la tendencia antisocial. Y del mismo modo en que Freud dice que hay quienes delinquen por sentimiento de culpa, Klein también se interesa en este problema, ¿no? Dicen que hay quien comete algún crimen
les decía hace un momento que a veces es difícil poder discernir quién ejecuta el acto criminal. Bueno, esta pregunta también la traen Freud y Klein y Winnicott cuando dicen, bueno, hay quienes, entonces no sé, cómo se dedican a cierto tipo de actividades o de conductas, no por una cierta maldad que les es inherente, sino porque hay una culpa tremenda que les habita, y entonces lo que esperan es que aparezca el castigo. Los desarrollos de Klein son tremendos en relación a esto, porque ella dice, cualquier castigo que se pueda recibir de las instancias jurídicas, del otro social, de quien sea, es mucho menor de lo terrible del castigo que se fantasea de las instancias internas. Entonces, en cierto sentido, dice Klein, encontrarse en prisión y ser sujeto a un proceso es incluso un alivio. Conocemos de muchos casos de, de exconvictos que encuentran un cierto alivio ¿no? en su transcurso por la prisión, entonces se dedican a trabajar, se encuentran con Dios y eso les sirve, ¿no? Les sirve mucho cuando salen, porque entonces encuentran un reaseguro, una cierta estabilidad, etc. Bueno, entonces les decía entonces les decía que hay un sentimiento de culpa allí y una terrible angustia por la expectativa siempre constante de recibir un castigo, y que, todo esto Winnicott lo lleva al estudio de lo que llama él la tendencia antisocial, que después fue absorbido por los manuales clasificatorios internacionales. Encontramos que hay algo de este aspecto antisocial en algunos de los tipos descritos en el DSM, pero la clave para Winnicott era la angustia y el sentimiento de culpa. Y en muchos sentidos, en los manuales clasificatorios nos dicen que aquel que habita este trastorno lo hace sin culpa y lo hace sin angustia, lo cual yo pondría en cuestión fuertemente. Tal vez eso de lo que se le acusa no le despierta ni culpa ni angustia, pero por ahí está localizada en otro lado, ¿no? Como uno de los primeros descubrimientos de Freud, que el afecto siempre está desplazado. Eh, entonces, cuando llega un paciente y dice, bueno, no me siento culpable por tal y tal y tal, Freud dice, bueno, el sentimiento está justificado. Tal vez la relación entre el sentimiento, entre el afecto y el acto sea un poco cuestionable, pero el afecto sin duda está justificado. Solo que se desplazó. Mm. Hay otro comentario igualmente convocando a Winnicott, donde nos dice que la tendencia antisocial del delincuente corresponde en cierto momento a, a un sentimiento de esperanza. Al momento en que tiene esperanza. Mm. Bueno, es fuerte esta afirmación, ¿no? La tendencia antisocial del delincuente corresponde al momento en que tiene esperanza. Es interesante la referencia, habría que poderla desplegar para encontrar cómo está ubicando Winnicott esta lógica, ¿no? Que además era un clínico muy agudo en sus observaciones. Pero bueno, contrasta de alguna manera con las observaciones de Lacan, de más bien eh, situar que hay algo de la desolación, ¿no? El aislamiento del alma, le llama en un texto un poco posterior. No al momento en el que se encuentra recluido, sino que hay algo de la experiencia de desinserción social que antecede a, a la, digamos, al castigo. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta, algún aporte que quisieran hacerle llegar al doctor Vázquez?
Bueno, sin duda el tema es un tema interesante y de encuentro, ¿no? Es un punto de encuentro, como ya lo mencionaba el doctor Vázquez, entre los aspectos criminológicos, los aspectos religiosos, psicológicos, psicoanalíticos. En nuestro caso, tenemos ya una. eh, Dice, en el dispositivo de la confesión católica se exige que quien revela sus pecados ante el sacerdote reconozca una culpa y además un arrepentimiento. Sin embargo, no se reconoce una gran mentira en eso, y que consiste en que si se fuera sincero, en ese ahí debería de plantearse, Dios mío, perdóname, no por lo que hice, sino porque no puedo dejar de hacerlo. La persona sale del confesionario católico con la idea de que se ha producido un punto y aparte, un antes y un después, pero no, no hay tal en realidad. Si se confesara no el pecado, sino que no se puede dejar de pecar, habría una verdadera confesión, nos dice Armando Hernández. Y esto es un dispositivo bien interesante de la confesión católica, eh, pero sí hay algo de esta también, eh, como de lo genuino que se juzga en una confesión, ¿no? Si fue adecuada, no adecuada, etcétera. Y ya con esto iría concluyendo para no obstaculizar el desarrollo de la actividad. Eh, Dice por ahí Freud con mucho humor, no sé, hay cosas que yo leo, que en Freud leo como humoradas, pero dice Freud que en la confesión, en el dispositivo de la confesión, uno va y cuenta de aquello que sabe en lo que obró mal. Queriendo o no queriendo hacerlo, uno va y lo cuenta. Dice que el dispositivo analítico requiere de otra vuelta porque en el dispositivo analítico uno acaba hablando de cosas de sí mismo que no querría reconocer jamás. Entonces uno no, en el dispositivo analítico uno no habla de lo que quiere, sino incluso a veces acaba diciendo lo que no quería decir, pero que le interpela muy íntimamente. Porque no se trata de un esfuerzo de sinceridad o de honestidad, sino que, bueno, uno se va percatando que cuando dice cosas, dice más de lo que supuso. En fin, pues, agradezco muchísimo al profesor Pedro Hernández y a la institución por la invitación y a toda la audiencia por prestarme un rato de su atención y sus contribuciones. Muchas gracias. Al contrario, doctor Vázquez, nosotros somos quienes estamos agradecidos por la reflexión a la que nos invita y por compartir eh, algo de lo que ha desarrollado en la NEL y en su práctica privada, en su quehacer profesional. Muchísimas gracias. Gracias. Los dejamos en la siguiente actividad, en la siguiente mesa, que corre a cargo de la maestra Ángeles Vizcarra Rojas, quien modera la siguiente mesa de 5 a 6 de la tarde. Muchas gracias.